Bienvenidos. Por fin ha empezado a hablarse en el Ecuador de que hay que hacer leyes adecuadas al estado de guerra en que estamos. Por fin se ha explicado que estamos en estado de guerra, aunque ciertamente no es una guerra convencional. Como ejemplo, diariamente en la guerra actual mueren más personas que en el último conflicto armado del CENEPA con el Perú 1-25. Por fin se entiende que estado de guerra no es necesariamente un país con su ejército enfrentado con otro. Sin embargo, cuando el Ejecutivo lo llamó conflicto armado interno, la Corte Constitucional lo negó. Es decir, se nota que viven en las alturas y que sobre todo tienen una interpretación interesada de la Constitución, porque cuando le dio la gana a esta misma Corte Constitucional garantista y correísta, se pasó por el forro de los cojones aquello de que la vida debe protegerse desde la concepción, e igual hizo con la definición que tenía la Constitución de matrimonio, que es entre hombre y mujer, y lo habilitó para que fuera entre parejas del mismo sexo. En buena hora, en el sentido espiritual personal, tienen todo el derecho a casarse. Pero a la Corte además le pareció que eso debía llamarse matrimonio, porque lo otro era discriminación. Veremos si en temas mucho más importantes son igualmente flexibles. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí. Lo dicho hace pocos instantes aplica a una coyuntura diferente. El hecho de que el Ejecutivo ha mandado una cantidad de leyes, consciente de que hay disposiciones claramente contrarias a lo que dispone la Constitución en ese aspecto. ¿Por qué lo hace? No por ignorancia, no por mala fe, por necesidad y quizá por la esperanza de que la cordura en la Corte Constitucional, el interés común, el bienestar general puedan prevalecer sobre el dogmatismo y el garantismo, el hipergarantismo, el correísmo que la tiene copada por lo menos en 6 de sus 3 jueces. Esas leyes son las adecuadas para un estado de guerra. En cuanto a su finalidad, fallan en algunos aspectos de su formalidad. Pero por fin han empezado a aparecer juristas, ya lo dejó entrever aquí nuestro invitado la primera ocasión que concurrió, que defienden esa vía y esa necesidad. Uno de los que se atreve justamente es un constitucionalista, el doctor André Santos Espinosa, con quien conversaremos en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito.
democracia. El doctor Andrés Santos Espinosa nació el 12 de febrero de 1990 en Guayaquil, tiene 35 años, soltero. Entre sus publicaciones de Derecho Internacional, Ius Cogens de Protección Ambiental, es abogado en la Universidad del Pacífico, máster en Relaciones Internacionales, una maestría en Geopolítica y Derecho Internacional, es director del movimiento Firmes. Como experiencia profesional, entre otras cosas, destaco que fue gerente general del Estudio Jurídico Santos Gómez Asociados, litigios en Derecho Constitucional, litigios en Derecho Internacional. Doctor, bienvenido. Carlos, muchas gracias. ¿De dónde saca usted que estamos en estado de guerra? Nosotros en este momento en el Ecuador nos encontramos en un conflicto armado interno. Si bien el presidente ya lo decretó, el decreto 111 del 9 de enero del 2024, ya previamente ya se reunieron todas las condiciones para que Ecuador entre en esa calificación jurídica. Me explico. ¿Cuántos son los miembros totales aproximados de los grupos de delincuencia organizada? Son 60.000 miembros que sirven a la delincuencia organizada combatiente, a los grupos terroristas. ¿Cuántos son nuestras Fuerzas Armadas? Son 45.000. Tenemos una desproporción total en lo que es los combatientes enemigos y nuestras propias Fuerzas Armadas. Ya en este momento, por el nivel de organización y el nivel de intensidad, ¿qué es la intensidad? ¿Cuántos ecuatorianos están muriendo? Desde el 2022 hasta la fecha van más de 22.000 ecuatorianos en muertes violentas asociadas al conflicto armado interno. Para darle una correlación, en Ucrania, misma fecha, van 40.000 muertos en bajas militares. Ucrania nos duplica más, mucho más en población, y está luchando contra una superpotencia que es Rusia. Para darles un ejemplo de cuál es la verdadera realidad que está pasando en nuestro país. Pero conflicto armado interno solo lo definen la cantidad de muertos que hay entre dos bandos, realmente no hay bandos, entre múltiples bandos delincuenciales confrontados con el Estado, o se requiere otros elementos adicionales, porque ya que usted usó el elemento o la comparación de Ucrania, en medio de lo que está pasando en el Ecuador, llevamos a cabo una actividad, una vida, entre comillas, relativamente normal. En cambio, Ucrania no, lo cual es propio de un Estado en guerra. Y aquí no se ven esas anormalidades como para ratificar que en verdad esto sea equiparable a una guerra, porque acabo de decir que esto no es una guerra convencional. Sí. Son dos requisitos que el derecho internacional siempre ha establecido para la existencia de un conflicto armado, porque el conflicto armado es una situación fáctica, más que una declaración jurídica, es una situación fáctica. La propia Corte Constitucional lo ha dicho. ¿Y cuáles son? Son dos. Nivel de organización. Tenemos más de 22 organizaciones criminales declaradas como terroristas, enemigas del Estado como tal. Ellas, ¿qué presupone el elemento de organización? Primero tienen que tener una línea de disciplina y jerarquía. Ellos cuentan con una línea de comandos, ellos son comandos en realidad, tienen su nivel de, digamos, de dominio territorial en ciertos barrios. Adicionalmente cuentan con ¿qué? Con una relación internacional con otros cárteles de droga. Tienen la cooptación de entidades públicas del Estado, jueces, fiscales, hasta políticos. Son un poder, más que una organización delincuencial. Correcto, mucho más. Ya no es un simple grupo de delincuencia organizada, no, esto es mucho más. Esto ya es una organización combatiente. ¿Por qué? Porque ya empiezan a disputar la propia soberanía que el Estado ejerce, que el Estado ecuatoriano ejerce. Por ejemplo, las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Desde el propio análisis del terrorismo. Las vacunas, las extorsiones, son una forma de disputarle al Estado la soberanía económica que tiene sobre sus súbditos. El impuesto que paga el ciudadano regular, ahora lo tiene que pagar a las bandas delincuenciales. ¿Cobran peaje o cobran impuestos, como se lo quiera ver? Para protegerte, lo que decía Thomas Hobbes, la relación entre protección y obediencia. Es lo que ellos hacen, yo te protejo, tú me obedeces. Ellos le están disputando la soberanía al Estado. ¿Cuál es la lógica del terrorismo? Todo terrorismo tiene un propósito político, que es desestabilizar un gobierno, etc. Pero el propósito político del terrorismo
siempre va a ser disputarle, en este caso, la soberanía del Estado. Y es por eso que hay barrios que lamentablemente siguen siendo tomados por esta gente. Hay intocables. Tenemos también una cooptación de funcionarios judiciales, de la fiscalía, políticos, que ya se han demostrado en muchísimos casos, partidos políticos, me atrevería a decir también, pero esa es la situación que tenemos. Ok, para quienes no lo creen, deliberadamente he dejado que la descripción sea completa por parte del invitado. Para quienes quieran llamar a esto de otra manera, sean jueces de la Corte Constitucional entonces. Antes de proseguir, les quiero recordar que estamos en Facebook o YouTube de Ver a su Manera. Nos pueden seguir también por Extreme, Canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Se conectan 40.000 hogares a través de estas cableras para ver nuestro programa. Carlos. En radio se unen 7.000, 10.000 entre semana por Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM, en Manabí, La Bonita del centro del país. También 89.3 FM en Riobamba, Paracotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Proseguimos en nuestro programa el viernes, durante el cual analizamos la posibilidad de aplicar aquí o no el denominado modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Nuestro invitado de hoy en el set, el doctor Andrés Santos Espinosa, desde Exteriores, se refirió a la forma en que los convenios de Ginebra podrían visibilizar el combate contra los grupos de crimen organizado aquí en nuestro país, en el Ecuador. Los convenios de Ginebra, que son las leyes de la guerra, las leyes que rigen estos momentos, disponen lo siguiente: el jefe de Estado puede ordenar el internamiento de estas bandas, de estas organizaciones criminales combatientes. Para el efecto, lo que tiene que realizar inmediatamente el presidente es una lista negra de todos los perfiles criminales de alta peligrosidad que pertenecen a estas bandas, a estos grupos organizados que son combatientes hasta ilegales, y aplicar inmediatamente lo que se denominan los convenios de Ginebra. Tiene que internarlos en campos de internamiento. Eso es lo que dispone el derecho internacional, que tiene rango, el mismo rango que la Constitución de Montecristi en estos momentos. Esto de conformidad con el dictamen 224-EE de la Corte Constitucional. El decreto 275 del presidente Noboa hablaba de eso. Dice, con su dictamen, la Corte Constitucional estableció que, 1, la Presidencia de la República ejerce competencia privativa y exclusiva de la seguridad nacional. 2, las Fuerzas Armadas a nivel constitucional ejercerán sus funciones para el servicio de seguridad externa y conflicto armado interno. 3, las Fuerzas Armadas actuarán de manera extraordinaria, subordinada y complementaria. Y más adelante, cuando ese mismo decreto habla de internamiento durante un conflicto armado no internacional, obedece a los siguientes lineamientos generales. Internamiento como excepción, a diferencia de los prisioneros de guerra, los civiles solo pueden ser internados en circunstancias excepcionales, permitiéndose su internamiento en caso de existir una amenaza específica por el individuo. Motivos de internamiento: la persona debe representar una amenaza para la seguridad del Estado. Revisión del internamiento. Internamiento de civiles requiere controles periódicos que aseguren su validez. Medidas prohibidas. El internamiento de civiles no debe utilizarse como medida de castigo, intimidación o para ejercer presión política sobre el adversario. ¿El internamiento es una prisión? A ver, ¿el internamiento qué es? Es una medida de seguridad de carácter de extrema excepción. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué es eso? Los convenios de Ginebra, 2. El tercer convenio de Ginebra y el cuarto convenio de Ginebra en especial, sus artículos 42 en adelante, ¿qué es lo que nos dicen? Está la figura de los prisioneros de guerra. En nuestro caso no se aplicaría de manera perfecta porque son bandas terroristas, no son combatientes legales. En una guerra, si nosotros luchamos contra Perú o Colombia, los soldados enemigos son combatientes legales.
no son criminales, no son delincuentes. Sin embargo, en nuestro caso, que es un conflicto armado interno contra terroristas como tal, esos se denominan combatientes ilegales. Tienen el mismo rango jurídico de piratas, parias de la justicia, en otras palabras. ¿Por qué sirven los convenios de Ginebra? Los convenios de Ginebra te dicen... No, antes, ¿qué es el internamiento? ¿En qué consiste? Sí, por eso. El internamiento consiste en privar de libertad sin orden judicial a los combatientes. ¿Para limitarlos o recluirlos dónde? En campos de internamiento. Así se, los confinas en campos de internamiento. ¿Por qué eso es tan importante para nuestro país? ¿Qué significa eso? Son lugares, perímetros geográficos que están destinados para concentrar a este tipo de enemigos del país. Para eso es lo que sirven. Es lo mismo que hizo Bukele cuando cerraba barriadas enteras totalmente e iba chequeando casa por casa hasta encontrar los que buscaban, los que tenían armas ilegalmente, los que consumían drogas o los prófugos. Es similar. En el caso de El Salvador, la Constitución es más amplia. Le permite al jefe de Estado ordenar la detención sin orden judicial hasta 15 días. De hecho, la Constitución ni siquiera pone un límite. Fue la Corte Constitucional de El Salvador que dispuso el límite de 15 días. Entonces, él tiene una amplia facultad. Cuando se habla de campos de internamiento en el convenio, en el Tratado de Ginebra, Convenio de Ginebra, equivale a una especie de emplazamientos abiertos. Puede ser. O campos de concentración sin que tengan la connotación de tortura. Por supuesto. ¿Eso es? Sí, literalmente es eso. Son campos, son lugares, son perímetros. ¿Por qué? Porque en una guerra... Vigilados. Sí, militarmente. Donde no pueden salir. Claro, no pueden salir. Pero pueden desarrollar una vida recluida mínimamente normal. Correcto, exactamente. Incomunicados. A ver, eso es dependiendo del nivel de amenaza y riesgo que juzgue el jefe de Estado, los comandos militares, ¿ya? Y los servicios de inteligencia con respecto a los internados en este caso. Grandes prisiones al aire libre. Eso es una medida excepcional para conflicto armado. ¿Por qué? En un conflicto armado tú vas a tener problemas en materia del hacinamiento penitenciario. Ahora, deberíamos aplicarla aquí. Si el Ejecutivo no puede controlar recintos cerrados totalmente, como son las cárceles, a través del SNAI, de guardias particulares, etcétera, incluso Fuerzas Armadas, ¿cómo va a controlar un campo de internamiento? Bueno, cuando existe una guerra interna, lo primero que se hace en esas circunstancias es la figura de los campos de internamiento como tal. Son campos donde se van a concentrar a todos los enemigos de la patria. ¿Pero por qué está hecho esto, Carlos? Esto no es para que exista indefinidamente, no. Esto es una medida temporal. Por ejemplo, ¿qué hizo Nayib Bukele en El Salvador? Fue una medida violenta, rapidísima. 9 meses, 65.000 detenciones sin orden judicial, 65.000 que posteriormente fueron judicializadas. ¿Cuál es el número de miembros de grupos terroristas en el Ecuador? Son 60.000 aproximadamente. Ahora, si esto está previsto en el decreto 275, sí, está previsto. ¿Por qué el presidente, lo ha mostrado, no ha acudido a esta medida? El presidente conoce, o sus asesores al menos, quienes les escribieron el decreto, conoce de esta figura que lo permite el derecho internacional. No lo ha hecho, lo desconozco ¿por qué? Y ahí tenemos que atender al dictamen 224-EE de la Corte Constitucional. ¿Qué le dice al presidente? Porque el presidente le solicita... ¿Nadie ha impugnado la constitucionalidad de esto? No. ¿Verdad? No. O sea, nadie ha alegado la inconstitucionalidad de esto. Esto fue una declaratoria de estado de excepción, este decreto. Y en esta declaratoria, él como referencia, como considerando, incorpora la doctrina de los internamientos. No le está diciendo a la Corte, lo voy a hacer, simplemente lo está incorporando como un referente, es decir... Pero aún así no fue objetado. No, ese estado de excepción no fue permitido, ¿pero por qué? Esto es más profundo, porque la Corte le dice lo siguiente: usted no me tiene que pedir permiso a mí, usted no me tiene que pedir permiso a mí ni a la Asamblea. Si es que hay conflicto armado, que es una situación fáctica, usted tiene que aplicar inmediatamente sus poderes establecidos en el 147 de la Constitución, que es velar por la seguridad pública. ¿En este rato estamos en conflicto armado interno o no? Estamos, por supuesto. Y por lo tanto, aplica este decreto si él quisiera, porque no fue impugnado o no ha sido declarado inconstitucional. Bueno, no es que fue declarado inconstitucional. No fue aceptado esa declaratoria de estado de excepción. No fue declarado válido. Es decir, que esto no podría tener vigencia. No. Él tiene que hacer ahora ya uno nuevo, actualizado a las circunstancias, porque aparte ahí tampoco es que está diciendo lo voy a hacer, que se ordene, que se delimiten los campos. No. Está diciendo como referencia
Yo conozco que este es el procedimiento que se hace en los conflictos armados. Ok, aclarado el punto, Sí. qué bueno. Él dice además en ese decreto, el presidente, los conflictos modernos que amenazan al Ecuador se pelean en condiciones asimétricas. Son librados contra individuos que mediante actos deplorables se camuflan y escudan entre la población civil. Los escenarios de la guerra moderna se manifiestan en entornos urbanos junto a la población civil, como un antecedente a lo que definen luego, y yo ya leí. Primer punto vital de aclarar en este momento. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en que nuestro invitado respondió si cabía o no asimilar el ejemplo de El Salvador para el Ecuador. Ecuador en estado de guerra, aunque no sea convencional, y en conflicto armado interno, aunque no lo reconozca la Corte Constitucional, está impedido, con la mayoría de leyes vigentes, de ser eficaz en combate a los grupos de delincuencia organizada. Una interpretación de la Constitución de la República del Ecuador en favor del interés general ayudaría. Una movilización ciudadana por su seguridad, más. Hay momentos que simplemente no se olvidan. La música que todos cantamos o ese invento que nos cambió la vida. Protestas, celebraciones, noticias que nos dejaron sin aliento. Mirarlos otra vez es volver a sentirlo y entender cómo hemos cambiado. De año en año queremos revivir todo eso contigo, porque lo que pasó también nos hizo como somos. De año en año. Estreno mañana, 9 de la noche, por Teleamazonas. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Aquí. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo a ustedes que el reprise del programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping, que es la 4ª cablera que lo reproduce, el canal es 41, OnePlus es 41 en esa cablera. Solo que es a las 6 de la mañana, al día siguiente, un horario que algunos encuentran más conveniente para poderlo seguir. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su página principal y portal de noticias apenas concluye. Nuestro invitado del set en esta noche aportó a nuestro programa, a un programa anterior, el viernes, desde Exteriores, lo siguiente con respecto al esquema que se utiliza en El Salvador. En El Salvador con Nayib Bukele fue un factor de diferencia el hecho que el presidente de El Salvador ordenó la detención de más de 65.000 terroristas. 65.000 detenciones y procesamientos penales en 9 meses. Estamos hablando de un nivel de procesamiento industrial, colectivo, porque solo de esa manera pudo pacificar ese país que se encontraba en una grave crisis muy similar a la nuestra. En este momento tenemos que recordar, en un conflicto armado, la prioridad es privar de libertad al enemigo de la patria. La neutralización que se hace en nuestro caso, que es un conflicto armado con un enemigo que se camufla de civil, que se esconde, que no da la cara, no es bombardearlo. No se puede bombardear a una ciudadela, no se puede bombardear un barrio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la finalidad? Privar de libertad. Y aclarado eso, el ejemplo de El Salvador lo analizamos con la participación desde Exteriores del doctor Andrés Santos Espinosa y aquí en el estudio de Juan José Hidalgo. En la medida en que ciertas condiciones se dan aquí,
otras son más favorables, como que tiene una asamblea afín el Ejecutivo, y otras como esta de internamiento serían inviables porque allá se hizo una cárcel primero y se los internó después. Segundo, se cambió la mayoría de jueces ganando las elecciones legislativas intermedias, tomándose la asamblea. Los 5 jueces de la Corte Suprema también fueron sacados. Y sobre todo a la policía se le dio un respaldo monumental con un crédito que para El Salvador era muy fuerte, de $109 millones. ¿El país, guardando las distancias, puede ir por vías similares? Sí, pero se necesita una voluntad política. Si la hay suficiente, lo que no hay es jueces para eso, policía suficientemente dotada, y sobre todo no hay las 2 super mega cárceles. Es que no se necesita construir un centro penitenciario para el efecto. Por eso mismo es la lógica de los convenios de Ginebra. Es que si no se fugan, pues imagínense 4.000 metidos en un campo abierto. Ya. Es que ahí viene el tema, el desafío, y esta es una ciencia específicamente de los militares. Cuando hay siempre estos problemas, siempre se propone también confinarlos en bases militares, en cuarteles, confinarlos también en perímetros de seguridad especializados que no puedan salir de ahí. Entonces, pero el texto literal de la Constitución de Montecristi lo prohíbe, dice que solo pueden ser en lugares de rehabilitación, en centros de rehabilitación legalmente aprobados, ¿verdad? Pero ese texto no está hecho para estas circunstancias de un conflicto armado interno. ¿Cómo puede subsistir eso en plena guerra? Es imposible. Es que, hablemos en serio, en una guerra, por ejemplo, tú no metes a los prisioneros de guerra en una cárcel. Es que no lo puedes hacer. Tiene que ser literalmente en campos de internamiento. Peor aún. Llegamos al fondo de la materia. Sí. ¿Hay que cambiar la Constitución o hay que cambiar la Corte Constitucional? ¿Cuál de las dos? Mire, ambas, pero no es necesario esperar. Eso es lo más importante. No tenemos que esperar 1 año y medio de una asamblea constituyente, porque claro, por decirlo así, retroceder en derechos, es decir, eliminar ciertas garantías excesivas, se requiere una asamblea constituyente. Eso dice la Constitución de Montecristi. No tenemos que esperar, tampoco tenemos que esperar hasta que la Corte Constitucional se reforme, no, lo puede hacer ahora, como una medida excepcional. ¿Cuál es la propuesta? ¿Que viabiliza la Constitución? Bueno, es que la Constitución no solo es el texto de Montecristi, es la voluntad del constituyente, es la interpretación de sus finalidades. ¿Reflejada en qué artículos, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, primero está la prevención del delito, segundo está las necesidades del conflicto armado. De una lectura simple de la Constitución, naturalmente, me van a decir mis colegas garantistas, es imposible lo que estamos pidiendo. De una lectura del artículo 77, por ejemplo, que dice que toda orden de detención tiene que ser con una orden judicial. Pero eso no se aplica en conflicto armado. En conflicto armado se suspende el procedimiento penal ordinario, deja de subsistir. ¿Por qué? Por la imposibilidad fáctica que los tribunales de justicia administren justicia de manera cotidiana, como sucede en muchos cantones. Ya, según su interpretación y el dictamen de la Corte Constitucional que usted recordaba, entonces, el Ejecutivo no requiere ni de reforma de la Constitución, ni de una nueva Constitución, ni de echar a un costado la Corte Constitucional por lo que la propia Corte le dijo en ese dictamen. No es necesario que el presidente de la República lo reconozca en un decreto, que la Asamblea Nacional lo ratifique en una resolución, ni que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable al respecto. Es decir, por razones fácticas, el presidente desde luego explica y argumenta las razones por las cuales está en conflicto armado interno y procede. Y actúa. Luego dicen, si existiese un CANI, el presidente de la República no necesitaría acudir a la declaratoria de un estado de excepción para tomar este tipo de medidas. Correcto, es decir, la Corte se lo viene diciendo desde el año pasado. De hecho, en ese estado de excepción, declaratoria de estado de excepción, la Corte lo negó y le dijo, señor presidente, usted no nos tiene que pedir permiso a nosotros para sacar a los militares a la calle. De hecho, los convenios de Ginebra tienen el mismo rango que la Constitución de Montecristi. Se lo menciona. Dice, aquello impediría que se tomen las medidas adecuadas y oportunas para proteger a la población. Además, como se explicó en las secciones 5.2, 2.1 supra, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2 son parte del bloque de constitucionalidad. Y en caso de que es CANI, conflicto armado no internacional. No internacional. Así, interno en otro caso, sí. Aplican de forma automática de acuerdo con la intensidad del conflicto armado. Sí, correcto. Es decir, ¿y qué te dicen los convenios de Ginebra? Los campos de internamiento.
No hay por dónde darle más vuelta. No tenemos que estar en este círculo vicioso, este bucle infinito entre que atrapan delincuentes y los jueces corruptos los liberan. No, señor. Ya el derecho internacional nos provee de una alternativa. Y ese mismo dictamen de la Corte Constitucional añade, si requiriese tomar medidas que no necesariamente son inherentes al desarrollo de los conflictos armados, pero que de todos modos podrían requerirse para enfrentar ese tipo de situación. Por ejemplo, el presidente de la República podría decretar la recaudación anticipada de tributos o utilizar fondos públicos previstos por otros fines. Ahí sí se justifica porque es un tema económico distinto a la naturaleza habitual del conflicto armado. ¿Por eso es que usted cree que no existe voluntad política porque no aplican esto? No sé si es falta de voluntad política o ignorancia, pero una de las dos por parte del gobierno. ¿Y este es el momento de hacerlo? Inmediatamente. Por cada día que no toman esta decisión, mueren ecuatorianos. Esa es la realidad. Tienen que tomar esta decisión de inmediato. ¿Estamos preparados para ejecutarla, que es una cosa? Por ejemplo, ¿dónde serían los campos de internación? Eso ya tiene que tomar el Ejecutivo. Mire, en toda guerra sucede eso. En todo conflicto armado ya los militares tienen listos perímetros de seguridad para internar a prisioneros de guerra. Eso ya los altos mandos militares los derechos de los prisioneros de guerra, el estatus de los prisioneros de guerra, es mucho más exigente que el de los propios delincuentes. Sí, pero es que los terroristas no tienen el estatus pleno de prisioneros de guerra. Están protegidos, sí, pero no con todos los privilegios. No, pues ellos no pueden gozar, por ejemplo... ¿Quién dice que son terroristas? Ya con la declaratoria de conflicto armado interno del propio presidente, ellos son terroristas. Ellos son terroristas. ¿Y corresponde a la definición de terrorista? Sí, claro. ¿El tipo de actos el tipo de criminales que están haciendo? Absolutamente, y es por eso que ellos no tienen la plena protección. Tienen una protección, pero una base humanitaria, por decirlo, no los tortures, no los desmembres, no los ejecutes, una vez que se rindan, pues no. Okay. Una vez que ellos se rindan, pasan a ser sujetos protegidos, mientras tanto no. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión del ex juez constitucional Enrique Herrería respecto a las ideas o dogmas predominantes en la Corte Constitucional. Ecuador en estado de guerra, aunque no sea convencional, y en conflicto armado interno, aunque no lo reconozca la Corte Constitucional, está impedido, con la mayoría de leyes vigentes, de ser eficaz en combate a los grupos de crimen organizado. Una interpretación de la Constitución de la República del Ecuador en favor del interés general ayudaría. Una movilización ciudadana por su seguridad, más. Hay momentos que simplemente no se olvidan. La música que todos cantamos o ese invento que nos cambió la vida. Protestas, celebraciones, noticias que nos dejaron sin aliento. Mirarlos otra vez es volver a sentirlo y entender cómo hemos cambiado. De año en año queremos revivir todo eso contigo, porque lo que pasó también nos hizo como somos. De año en año. Estreno mañana 9 de la noche por Teleamazonas. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra.
Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan en ellas entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa a esa hora. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21 y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 de la mañana y en España a las 2 de la tarde. Ahora prosiguiendo con el tema de la noche y para ilustrar el tipo de criterios que prevalecen en muchos de los actuales jueces de la Corte Constitucional y fueron afianzados por el ex juez Ramiro Ávila, reconocido por su tendencia de izquierda, ambientalista y garantista, el doctor Herrería citó un revelador aspecto de una obra del juez Ávila. Mire lo que decía el doctor, aquí está el libro. Decía el doctor Ramiro Ávila, podría ocurrir sin sacrificar la justicia ni el principio de legalidad que a una viuda le convenga más tener una pensión vitalicia del victimario que tenerlo encerrado 16 años en una cárcel. Ese era el pensamiento que impregnaba el doctor Ramiro Ávila en algunos de los jueces de la Corte Constitucional. Es decir, la posibilidad de dejar libre al asesino a cambio de que su trabajo produjera le diera plata. Indemnización. Le diera plata. Es como si a mí me matan y mi mujer, en vez de seguir una acción, una acusación particular, además es una acción, un delito de acción penal pública, el asesinato, reciba plata del victimario y que lo deje en libertad. Eso de ahí es contra lo que tuve que luchar 6 años. Eso para ilustrar lo que es el pensamiento prevaleciente en la mayoría de esa corte, que la maneja Ali Lozada, aunque no siga siendo su presidente. ¿Qué se puede hacer con una corte constitucional, no solo ahora, desde hace rato, impregnada de esa filosofía? Tú has tocado un tema vital, es la educación. ¿Cómo se están formando los abogados en el Ecuador? ¿Qué está pasando con la academia? ¿Qué doctrina les están enseñando? Esta doctrina zafaronista, prodelincuente, abolicionista. Eso que escuchamos del doctor Ramiro Ávila, eso es una doctrina abolicionista que dicen que hay que abolir el derecho penal, que solo hay que compensar a la víctima. ¿Usted cree que sería aplicable eso en un extorsionador? ¿Sabe lo que le va a hacer a la víctima? Lo va a volver a extorsionar para que diga que le han compensado. ¿Tiene futuro entonces la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, la última ley de integridad pública, ante las múltiples demandas de inconstitucional que se les ha planteado? Una 15 tiene, otra 12. Otra 12. Mire, la Corte Constitucional, que en temas teóricos formales tiene la última palabra jurídica, podría dar otra interpretación, una interpretación amplia, amparado en la ley de la necesidad, la ley de la autopreservación del Estado, que es la ley suprema de toda interpretación jurídica. El conflicto armado interno obliga a todos los intérpretes de la Constitución a interpretar la ley de conformidad con la finalidad que está pasando el Estado hoy, que es triunfar el conflicto armado. ¿Con este dictamen? ¿Y es el Ejecutivo el que no se atreve? Sí, de hecho, esa también. Esto fue en marzo de 2024. Marzo de 2024, la Corte le niega la declaratoria de estado de excepción. ¿Por qué? Porque le dice al presidente, señor presidente, usted puede luchar el conflicto armado, sacar los militares a la calle, aplicar los convenios de Ginebra sin pedirnos permisos a nosotros. ¿Ya? Eso ya lo hizo la Corte Constitucional. Ahora, perdón, lo estaba haciendo consciente de que en la práctica era inviable, pues. Bueno, ¿cómo captura 65.000 delincuentes? Esa es la finalidad. ¿Dónde recluye 65.000 delincuentes? Bueno, eso es lo que hablamos. Los militares tienen que estar preparados. ¿Y quién asegura que no tienen 65.000 más que se multiplican de lo que quedan de las organizaciones? Bueno, si estamos en ese panorama, entonces que no se haga nada. ¿Y no estamos en ese panorama? No.
En este momento estamos ante una necesidad extrema del Estado, una necesidad de imponer la soberanía sobre estos grupos combatientes. ¿No es un hecho de que si capturan los 65.000, cada uno tiene al menos un sucesor o imitador más, que en breve reproducirán 65.000 adicionales? Es por eso que la política de la mano de hierro tiene que estar apoyada por otra mano, la mano de la inversión social, para que eso no vuelva a suceder. Tiene que hacer un equilibrio, porque es verdad, a los que tenemos esta postura nos critican de que no creemos en la inversión social. No, por el contrario, tienen que ser las dos, de hecho paralelas. Porque la reconstrucción del tejido social, la inversión en inclusión, salud, educación, etcétera, eso también sirve para crear redes barriales de informantes a la policía y a los servicios de inteligencia del Estado. De eso vamos a hablar algún rato también, de las experiencias que en ese sentido han funcionado, el típico caso que siempre se cita de Medellín. Pero el que analizamos de El Salvador el viernes tuvo una cosa antes que todo. Tuvieron un plan de control territorial que tenía fases por las cuales se pasó inevitablemente, llegando a lo que están ahora recién, después de mucho tiempo, recomposición del tejido social, inversión pública, crecimiento económico, generación de empleo, atracción turística. No es que construyeron la cárcel, metieron 40.000 y esta cosa se arregló. No fue así. Por eso el viernes reseñamos con algún detalle un proceso admirable, yo diría que inimitable, desgraciadamente inigualable, pero también aleccionador. María Clara. Precisamente en el próximo bloque, tal como lo hemos mencionado aquí en el programa, un penalista que coincide en que nos hallamos en estado de guerra. Escucharemos su opinión también. Ecuador en estado de guerra, aunque no sea convencional, y en conflicto armado interno, aunque no lo reconozca la Corte Constitucional, está impedido con la mayoría de leyes vigentes de ser eficaz en combate a los grupos de delincuencia organizada. Una interpretación de la Constitución de la República del Ecuador en favor del interés general ayudaría. Una movilización ciudadana por su seguridad, más. Hay momentos que simplemente no se olvidan. La música que todos cantamos o ese invento que nos cambió la vida. Protestas, celebraciones, noticias que nos dejaron sin aliento. Mirarlos otra vez es volver a sentirlo y entender cómo hemos cambiado. De año en año queremos revivir todo eso contigo, porque lo que pasó también nos hizo como somos. De año en año. Estreno mañana 9 de la noche por Teleamazonas. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y nos encontramos desde los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, canal 3, Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y Data MS Televisión, canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, lo hacemos con el doctor Juan José Hidalgo, que hizo notar que en estado de guerra, como se encuentra actualmente el Ecuador, aunque no lo reconozca la Corte Constitucional, según lo venimos diciendo, ser legalista no ayuda mucho o no es suficiente para combatir al enemigo. Queremos los resultados de El Salvador, pero tenemos que estar pendientes de que en este contexto de guerra no podemos ser tan legalistas. No, si queremos resultados inmediatos.
¿Usted está convencido de que estamos en un contexto de guerra? Estamos en guerra, pero... ¿Quién lo dice? ¿Cómo se define? Pero a ver, vamos a ver. En enero del año pasado se asaltó un canal. Antes de eso hubo 2 masacres de más de 400 y pico de muertos. Ese mismo día del asalto al canal llenaron de bombas la ciudad. Hace poco, la ciudad de Guayaquil ha sido atacada con bombazos en pleno centro comercial. Hay sectores enteros donde la soberanía del Estado no existe. Y hace muy poquito, 11 militares fueron asesinados por Comando Sur de Fronteras. Y hoy amanecimos con otro militar muerto. Si no estamos, o sea, en cualquier lugar del mundo, usted ataca a un militar, estamos en guerra. Y creo que en ese contexto de guerra se abren, digamos, o podríamos buscar los mecanismos para hacer las cosas mejor y más rápido. Precisamente obedeciendo a ese reto del viernes, es que hemos hecho la invitación de hoy. Pero él dice al principio algo que es muy necesario y muy peligroso. En un estado de guerra no podemos ser tan legalistas. Correcto, claro. ¿Quién determina hasta dónde se respeta lo legal y hasta dónde se aplica lo legítimo? El jefe de Estado, si bien es el que tiene la legitimidad y la obligación de defender al país, ¿ya? Él tiene que basarse también en unos parámetros. Por ejemplo, estamos hablando de confinar a los miles de enemigos que tiene el Estado en campos de internamiento, pero eso tiene que ser con parámetros. Por ejemplo, claro, decimos que no necesita orden judicial, por supuesto, pero solo ¿quiénes son los susceptibles de este confinamiento? Los que tienen reincidencias y prontuarios de crímenes violentos, solo de alta peligrosidad, porque si no mañana va a decir, voy a confinar a Carlos Vera y a Andrés Santos que están hablando mal del gobierno. Es pues, decir, ¿no? los 65,000 claro, que son todos los integrantes, por no supuesto, necesariamente todos califican para ser internados. Así es. Pues algunos nunca han matado. Algunos no han matado. Algunos no son reincidentes. Correcto, claro, pero una gran mayoría sí. Una gran mayoría sí, claro. O sea, imagínate, digamos que no sean 60,000, que sean 30. Ok. Doctor, aterricemos el discurso. Claro. Esto está sujeto en este momento a una realidad, lo que permite la Ley de Integridad Pública, que faculta al Consejo de la Judicatura, previa declaratoria de emergencia judicial y de un informe técnico de que en verdad la estamos, un sistema expedito para votar jueces y fiscales corruptos, destituirlos y reemplazarlos de la misma manera. Correcto. Expeditamente. No es que dicen, este me cayó mal, lo saco, no, aquí hay una evaluación mínima, nos sirve y hay una revisión de méritos, con este lo reemplazo. Correcto. ¿Cuán viable es eso a corto plazo y cuánto serviría en este estado de guerra? Ya, es viable, no hay que esperar hasta que se hagan eso, no. A ver, el internamiento es sin orden judicial, eso depende eminentemente del jefe de Estado, de él depende. El internamiento es para que dejen de circular. El internamiento no es una medida judicial ni procesal penal, no, es una medida de seguridad, como se aplica en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, El Salvador, Singapur, en todo país. ¿Para qué van a servir este tema de los jueces expeditos? Para la fase posterior, porque primero tú tienes que confinar al enemigo. Posteriormente viene el juzgamiento en tribunales especializados para el conflicto armado. Ahí sí, cuando ya hay las garantías. Dígame, y esto es uno de los errores que tiene esta ley, que no estuve de acuerdo, si bien la apoyo. ¿Cómo es posible que le den a un fiscal de Yaguachi o algún cantón relacionado con actividades de alta peligrosidad, cómo es posible que le den a él la potestad de acusar o no? Ya le exponen la vida al fiscal, ¿no? Ya, claro. En lo personal, en lo profesional, usted o su grupo firmes han procedido del dicho al hecho, es decir, han pasado de hablar a actuar en este tema. Sí, por supuesto. ¿Haciendo qué? Hace 3 semanas presentamos una denuncia contra el juez y el fiscal que liberaron a la banda de secuestradores que habían secuestrado a estos comerciantes de Guayaquil que fueron encontrados muertos en una cisterna. Los denunciamos ante el Consejo de la Judicatura para pedir su destitución. Quiero aclarar algo porque me doy cuenta que muchos políticos no lo saben. Todo ciudadano tiene el derecho y la potestad de denunciar y exigir la destitución ante el Consejo de la Judicatura. Poner a conocimiento del Consejo de la Judicatura, eso inmediatamente es calificado, va a la Corte Provincial
Se forma una sala y la sala revisa la actuación del fiscal y el juez. ¿Qué resultado produjo? Está en trámite todavía. Okay. Está en trámite, pero no ha pasado absolutamente nada. Ok, no solo predica usted, practica también. Sí, correcto, y exponiendo nuestra vida, porque sabemos que es una actividad de riesgo. Sí, señor. Usted no lo hizo por delegación o pedido de ninguna víctima. De nadie, de nosotros mismos, claro. María Clara. Sí. Cuando volvamos ya en el bloque final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central y también el comentario de Carlos Vera. Ecuador en estado de guerra, aunque no sea convencional, y en conflicto armado interno, aunque no lo reconozca la Corte Constitucional, está impedido con la mayoría de leyes vigentes de ser eficaz en combate a los grupos de delincuencia organizada. Una interpretación de la Constitución de la República del Ecuador en favor del interés general ayudaría. Una movilización ciudadana por su seguridad más. Hay momentos que simplemente no se olvidan. La música que todos cantamos o ese invento que nos cambió la vida. Protestas, celebraciones, noticias que nos dejaron sin aliento. Mirarlos otra vez es volver a sentirlo y entender cómo hemos cambiado. De año en año queremos revivir todo eso contigo, porque lo que pasó también nos hizo como somos. De año en año. Estreno mañana, 9 de la noche, por Teleamazonas. Nacenza construye calidad desde los cimientos. Cada casa está hecha con materiales de élite que garantizan resistencia, durabilidad y prestigio, respaldados por marcas reconocidas. Construimos con sistema constructivo sismo resistente para mayor seguridad y durabilidad. Las paredes interiores son empastadas y pintadas con pintura de caucho, resistentes al uso y al clima. Sanitarios de losa vitrificada blanca, pisos y duchas con cerámica nacional de alta resistencia. Puertas exteriores resistentes a la intemperie, cubiertas de Eternit, tumbado de gypsum o similar. Con Ambienza, tener casa propia está al alcance de todos. Desde $145 mensuales. Reconocida como constructora verde, Ambienza diseña hogares certificados con sello EDGE, garantizando eficiencia energética, ahorro de agua y materiales sostenibles. Una construcción responsable con el planeta y tu bienestar. No solo construimos casas, creamos espacios pensados para tu familia, con calidad, seguridad y bienestar. Descubre más en www.ambienza.com. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa siempre concluye con el rito que ha establecido aquí María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden las preguntas para nuestro invitado central, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para el doctor Andrés Santos. Usted ha reconocido que es inminente la objeción de la Corte Constitucional a varias de las leyes del Ejecutivo con disposiciones claramente contrarias a la Constitución. ¿Eso se puede corregir cambiando solamente los artículos impugnados, sí o no? Sí. La segunda, si la Corte Constitucional se fue contra el texto claro y expreso de la Constitución en casos como el matrimonio igualitario y la protección de la vida desde la concepción, proceder en un sentido parecido para facilitar el combate al crimen organizado, ¿es posible, sí o no? Sí. La tercera, es ingenuidad creer que simplemente la habilitación que dé la Corte Constitucional para las leyes duras del Ejecutivo no van a permitir una victoria al combate al crimen organizado, ¿sí o no? No. La cuarta, el Ejecutivo deliberadamente
ha puesto disposiciones que son necesarias pero imposibles, ¿sí o no? No. La quinta y última, reconocer que estamos en un estado de guerra y actuar acorde a esto sostiene indirectamente que lo procedente sería eliminar y no capturar a todo delincuente que se encuentre precisamente delinquiendo, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Entonces, esto último, encuentras a un delincuente delinquiendo. Estamos en estado de guerra. Es un combatiente. ¿Y qué le dices tú? Manos arriba. Ah, no, pues, si se rinde, no. O sea, yo entendí como que en caso que sean capturados. Pero si ellos están en el enfrentamiento, tienen que ser ejecutados, claro, por supuesto. Qué buena precisión. Sí. Y qué buena pregunta, claro. María Clara. ¿Ya? Creemos con esto haber avanzado en el camino de demostrar, aunque no lo reconozcan con esos términos, que el Ecuador está en estado de guerra, que por lo menos existe conflicto armado interno, que el presidente no requiere la Corte Constitucional para declararlo, que eso le abre una serie de caminos que todavía no se han transitado, que para hacerlo requiere repotenciar la policía, las Fuerzas Armadas, avanzar en la depuración que ha existido allí y pensar en la posibilidad no solo de las 2 cárceles nuevas que están en camino, la una en 6 meses, la otra en año y medio, en centros de reclusión, no se llaman, de internamiento sí. Para los terroristas, pero sobre todo que la propia Constitución, para quienes la quieran interpretar de buena fe y no al antojo de sus dogmas, sus traumas, sus aberraciones o su hipergarantismo, franquea todavía caminos en artículos que dicen los derechos que hay que privilegiar en circunstancias como las actuales para que la lucha contra el crimen organizado sea más eficaz. Solo eso, no para que termine, no para que se acabe la delincuencia como lo reconoció aquí el penalista Juan José Hidalgo el viernes, solo para que avance y que junto con todo lo demás debe avanzarse simultáneamente, dijo nuestro invitado, paralelamente fue la palabra que usó, en la famosa recomposición del tejido social. Y todo eso, si el plan que existe se lo demuestra, para que el país no se lo divulga, se lo demuestra, para que el país comprenda que hay una hoja de ruta y un norte, no que vamos a salto de mata haciendo lo que mejor se puede cuando es posible y viendo qué ocurre al día siguiente. En eso también el plan de control territorial en El Salvador fue un modelo y fue un ejemplo. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas, estaremos aquí reunidos para tratar un tema trascendental para el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Era A Su Manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aquí